Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Bienvenidos a otra emisión de Frente a Frente. Hoy vamos a tener un programa que no puede pasar desapercibido, sobre una temática que también es importante. Sé que es más importante la salud, pero esta otra no deja de serlo, porque en la medida que la economía se vaya deteriorando más, producto del confinamiento, habrán más desempleos, más suspensiones de contratos, más empresas quebradas, y luego será más difícil la recuperación económica del país. Y aquí desde hace varias décadas hemos tenido problemas con la inseguridad ciudadana, con la cantidad de homicidios que han azotado al país en las últimas décadas, con el narcotráfico, con la corrupción que en Honduras no pasa de moda. Y menciono estos temas porque todos ellos afectan la economía. Temas como la inseguridad jurídica, bueno, tantas cosas que no nos han permitido, la inestabilidad política, que el país tenga un crecimiento sostenible de 5 o 6% por 6 años. Yo diría que si en algún momento en el reciente pasado hubiésemos tenido ese crecimiento, ¿de cuánto aproximadamente, Julio? 5% durante ¿cuántos años? Durante unos 10 años por lo menos. Durante unos 10 años. La verdad es que esas mediciones que nos hacen y que nos hacen ver muy rezagados, no las tendríamos. Julio decía 10 años, escuché al presidente del COEP que dijo 7 años consecutivos con un crecimiento sostenible, crecimiento económico sostenible del 5%, el país hubiese mejorado. Pero no fue así. No fue así. Miren, estas últimas décadas han estado cargadas de todo en Honduras. Matanzas, es decir, homicidios. Hubo un momento que tuvimos 2 ciudades como las más peligrosas y con más homicidios. Inestabilidad política, narcoactividad, corrupción, inseguridad jurídica, engorrosa simplificación administrativa, la energía que no la hemos podido resolver. Han sido factores que realmente nos han perjudicado y han generado mucho desempleo en el país. Y con esta pandemia, de no ser inteligentes, la cuestión se va a poner peor. ¿Qué es peor? Quiebra de empresas. Pero vaya, dirá usted. Quiebran los empresarios, quiebran ellos, salen perjudicados los trabajadores porque no tienen empleo. Todos sabemos que somos 9 millones de hondureños, pero que los que tenemos un empleo así formal somos los menos. Hay mucho subempleo en el país, hay un montón de niños que ni trabajan ni estudian. Hay gente económicamente activa que no puede conseguir trabajo. Ese es el panorama. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo en medio de la pandemia y del confinamiento, que sabemos que es fundamental para romper con ese nexo epidemiológico, para aplanar esa curva, cómo en medio de todo esto
somos inteligentes en ir desescalando la situación, el desconfinamiento, para mantener a flote nuestras empresas y nuestros empleos, para que los 150,000 trabajadores a quienes se les ha suspendido el contrato de trabajo regresen a sus trabajos. No, estamos preocupados no solo porque no aplanamos la curva, no solo porque cada día se nos dice 10 muertos ayer, tenemos 93, suben los casos y se nos proyecta, si no somos más rigurosos, en tal mes tendremos tantos casos. Se nos ha hablado inclusive de 35,000 muertos. Cifras brutales. Pero por el otro lado, se va creando el otro problema, el gravísimo problema de la economía. Y si la economía fracasa, si colapsa esto. Miren, sin empleo, sin empresas, sin pago de tributos. Ven el círculo. Si no hay tributos, ¿cómo vamos a pagar a los médicos? ¿Cómo vamos a pagar a los maestros? ¿Cómo vamos a pagar a los empleados públicos? No solo es que perdemos el trabajo, nosotros, los que trabajamos en la empresa privada, no solo es que no consiguen trabajo el montón de hondureños que quieren conseguirlo. Bueno, nos quedamos sin administración pública. La gente va a trabajar, como decimos en nuestro país, de gorra, ¿no? ¿Cómo ser inteligente en medio de esta crisis? Esa es la reflexión. ¿Cómo ser inteligentes en medio de esta crisis? Aplanar la curva sin que quiebren las empresas, sin el montón de desempleados. Puntito, complejo, yo sé que es complejo. Pues ese es el tema que vamos a tratar hoy de desentrañar con gente muy capaz. Así que los invito a estar con nosotros en el transcurso de esta hora, 48 minutos que nos hace falta para concluir el programa. Dejo a Gabriela Andino con la pregunta y de inmediato yo presento a los invitados esta mañana. Gabriela. Buenos días, licenciado, muchas gracias. De inmediato le trasladamos el tema de este miércoles para que pueda participar a través de nuestras redes sociales @FrenteAFrenteHN. El impacto económico del COVID-19 en la desescalada o desconfinamiento. Este es el tema a tratar este miércoles para que usted pueda realizar sus comentarios, preguntas o sugerencias a través de @FrenteAFrenteHN en Twitter y en Facebook. Nuestras cuentas certificadas. El impacto económico del COVID-19 en Honduras, desescalada o desconfinamiento, el tema de este miércoles en Frente a Frente. Bueno, yo les presento de inmediato al presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Juan Carlos Sicafi. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias, Renato. ¿Cómo va todo? Pues aquí, luchando todavía, trabajando más de la cuenta. Sí. Bartolo Guzmán. Claro que yo he ido más de alguna vez a esa sastrería. ¿Qué tal, Bartolo? Mucho gusto, Lic. Don Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas y vicerrector de Relaciones Internacionales de nuestra Universidad Autónoma. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días, Renato. Un gusto estar acá de nuevo. ¿Cómo llevas la pandemia, Julio? Pues encerrado hasta hoy. Por la amistad que tenemos desde hace décadas. ¿La pandemia ha sacado más canas o siempre fue así? Porque yo miro a Julio más canoso hoy. Estoy más canoso porque estoy más peludo. Ah, bueno, eso es. Eso es. Yo me corto el pelo una vez al mes y ya tengo sobre 3 meses de no cortarme el pelo, Renato. ¿Y tienes comunicación con el barbero? Para nada. Para nada. Ya se olvidó de mí, creo que ya estoy por olvidarlo también. Sí, hay muchos barberos también. Ese es un elemento interesante a discutir, ¿eh? Sí. Ese es el tipo de situaciones que está generando este problema, ¿no? Así es.
En ese tipo de oficios, como también en el que desarrolla aquí nuestro amigo don Bartolo, que es uno de los sastres más famosos de acá de Tegucigalpa, ¿no? Mira, yo el otro día, y debo confesarlo públicamente, no sé si cometí alguna falta, le pedí a la joven que me corte el cabello desde hace 22 años. Dime el último dígito de tu identidad. ¿Cuándo puedes salir? Tal día, me dice. Yo te voy a ir a traer ese día, porque yo tengo un salvoconducto y lo utilizo para movilizarme por mi trabajo. Claro. Por mi trabajo. Y en ese momento, y ese día, perdón, dije yo, voy a ir a traer a la muchacha. La fui a traer a la colonia Las Torres, ¿verdad? Le digo, no vamos a ir ahí a tu salón, porque ahí violentamos una norma. Mejor vamos a mi casa. Y ahí aproveché para que se cortaran el cabello mis hijos y me lo corté yo. ¿Violenté algo? No, porque ella podía regla? salir, ¿no? Ella podía salir, ese día podía salir. Yo la fui a traer, tenía salvoconducto, aproveché la circulación de mi trabajo y me cortó el pelo. Yo creo que vamos a tener que volver a la moda de los 60, ¿no? Bar peludo. De los pelos largos, ¿no? Lo que pasa es que a esta edad ya no rinde tanto, ¿verdad, Juan Carlos? Ya no. Y le pregunté, ¿y cómo vas a pagar los 14,000 lempiras que tenés que pagar de alquiler? Le digo, no sé, me dice. Ella es una mujer de fe. Diosito me va a ayudar, me dice. Bueno, yo espero que así sea, pero que ella tiene que pagar alquiler, tiene que pagar alquiler. Claro. Y ese es el puntito que hoy vamos a analizar, Juan Carlos. El ejemplo es más que válido. Los salones de belleza, las sastrerías, las zapaterías, son quienes más están sufriendo. Los emprendedores que tienen menos de 10 empleados son los que están ahorita bajo el filo de la navaja. Entonces, definitivamente hay algo importante. O sea, yo creo que el confinamiento ha sido importante y que ha aplanado la curva. Y le voy a decir por qué. O sea, ¿por qué creo yo? Como hemos hecho tan pocas pruebas en el país, nosotros no podemos dar un resultado de cómo está. Pero definitivamente hicimos el confinamiento desde el caso 1. Y eso tiene que haber ayudado. Que no podemos corroborarlo porque no tenemos suficientes pruebas o no se han hecho suficientes pruebas, esa es otra cosa. Pero yo sí creo de que eso ha servido mucho. Y es por eso de que tenemos que empezar a pensar en una desescalada o en un desconfinamiento eventualmente, una vez de la mano de los médicos. Yo creo que los médicos para nosotros son esenciales para darnos las guías de cómo seguir. Imagínense qué excelente profesionales de la medicina tenemos nosotros, que ya hasta tratamientos en Honduras han empezado a dar buenos resultados. Gente capaz, gente comprometida. Yo creo que bajo el tutelaje estricto del sistema médico, del personal médico, podemos ir desconfinándonos poco a poco. Yo creo que eso es más que urgente. No, y eso está haciendo el mundo. El desconfinamiento o la desescalada va de la mano de las sugerencias de los sanitarios y de los epidemiólogos. Así es. Estamos totalmente claros en eso. Va de la mano de ellos, de las sugerencias de ellos, de los sanitarios, es decir, de los trabajadores de salud y de los epidemiólogos. Yo no creo que de las sugerencias, yo creo que de las instrucciones médicas. Acuérdese que quien da la alta es el doctor. Entonces el doctor es el que tiene la última palabra. Pues utilicemos el término de las instrucciones de ellos. Presento también a don... ¿Ya lo tenemos? Ahí está Ernesto. Sí, ya tenemos a don Roberto Lázarus. Ernesto. Don Ernesto Lázarus, perdón. Don Roberto Lázarus es
un amigo mío, es familiar mío, es un ex general de las Fuerzas Armadas ya retirado. ¿Lo conoces a Roberto Lázaro? Sí, claro, sí, famoso. Ha de ser familia de don Ernesto. Sí, todos los Lázaros somos del mismo árbol. Sí. Roberto es primo mío. Es primo suyo, don Roberto. Así es, bueno. todos venimos del mismo árbol. Pues muy bien, hermano de Sandra Lázaro, que de Dios goce, ¿verdad? Así que seguramente nos está viendo el general Lázaro. El saludo a su esposa y a toda su familia. Él es el hombre que el COEP ha delegado en las mesas de bioseguridad. El ingeniero Ernesto Lázaro, ingeniero civil, es el jefe del COEP en las mesas de bioseguridad y reactivación económica. Él es la persona responsable de coordinar el trabajo en las mesas que hay montadas con el gobierno para implementar en cada rubro los protocolos de bioseguridad por sector, por cada lugar de trabajo. Él está viendo la inversión que estamos haciendo nosotros para que nuestros clientes y nuestros empleados se sientan seguros una vez el gobierno dé la orden de desconfinamiento. Yo quiero darle la palabra a Ernesto para que Ernesto sea el que explique claramente qué es lo que está haciendo. O sea que yo ya no modero el programa. No. Es una broma, Juan Carlos. Es una broma. Comencemos, porque también quiero escuchar el testimonio de don Bartolo. ¿Cómo le va en la sastrería? Porque así como le va a él, le va a todos los sastres. Es un valiente hombre. Sí. Me estaba diciendo que ha conservado a sus empleados, pese a que tiene 51 días de no trabajar. Ese es un ejemplo de solidaridad, más que nada. O sea que había un colchoncito, Bartolo. Pues sí, pero se está gastando, Renato. Sí, muy bien, ya me va a explicar todo eso. Pues, ¿cómo no? Ya me va a explicar. Sí. Yo les sugeriría, porque miren, que aquí todos andamos blindados, es decir, todos mis compañeros camarógrafos, si pudiésemos cuando hablemos quitarnos la mascarilla para que se escuche mejor, nos harían un gran favor. No se preocupen, que todo esto está limpio. Pues lo vamos a escuchar, don Ernesto Lázaro. Vamos a escuchar, porque en este momento necesitamos de medidas inteligentes para que no aumenten los casos, pero que no quiebren nuestras empresas y que no hayan más desempleados también. Adelante, Ernesto. Ok, buenos días. Saludos a todos los panelistas, a mi amigo Juan Carlos Sicafi. En realidad, el trabajo que me encomendó Juan Carlos, pues lo hemos tomado con mucha seriedad y mucha responsabilidad, porque es un trabajo muy delicado. Estamos hablando de un conflicto que hay entre lo que es la batalla contra el COVID-19 y obviamente la otra parte de la batalla es la parte de los efectos económicos. Y en realidad cuando comencé este trabajo, comencé viéndolo en la óptica de que, bueno, era necesario trabajar con las empresas formales que aglutinan pues la membresía de socios que tiene el COEP, pero a medida que estuve viendo el problema, pues realmente realizamos de que toda esta es una industria que la cadena productiva de Honduras está completamente encadenada, está entrelazada. Y hemos tenido que ir viendo más a profundidad problemática y encontramos definitivamente que es un problema muy complejo, muy serio. Ya en cierta forma la óptica cambia de pensar en empresas formales y comenzamos a ver el caso de aquellas pequeñas empresas que están sufriendo, o de el sector autónomo, las personas que se emplean prácticamente de la actividad económica que se derrama, y encontramos nosotros en realidad pues casos muy difíciles, como ustedes estaban hablando de Bartolo, pero igual podemos hablar, y estos son nombres reales de personas que tienen empresas. Gerardo, dueño de un restaurante aquí en San Pedro Sula, con el quien hablé hace un par de días, ya prácticamente no pudo pagar su planilla y está esperanzado a que pueda él emprender
defenderse, pero ¿cómo? Y encima de eso, ahora tenemos que ver la parte financiera. Si él puede sobrevivir al COVID-19, que es una persona que está en riesgo, es hipertenso y es mayor de 60 años, y encima de eso, cuando él salga de esto, que Dios quiera que sí sea, ¿cómo emprende él su negocio? ¿Cómo lo va a hacer? Encima de eso, tiene que emprenderse en el tema de bioseguridad, porque tenemos que entender, como ya hemos dicho a la saciedad, que el virus vino para quedarse, por lo menos por los próximos años, 2 años, y si no, ojalá que no más. Y entonces tenemos que entender que tenemos que emprender nuevamente la vida, no solo la vida productiva, sino que también la vida familiar. O sea, póngase a pensar, ¿vamos a ir a ver a la madre, el día de la madre? ¿O nos vamos a seguir encerrando? ¿Vamos a ir a bodas? ¿Será que la escuela ahora queda resumida a cursos en línea? ¿O no vamos a tener la valiosa interacción de los niños en los colegios? La pérdida de oportunidades de llevar una nueva normalidad donde nosotros podamos entender que tenemos que volver a cohabitar en este mundo en una forma más acorde con las exigencias que tenemos, y entender que tenemos que respetar las medidas de bioseguridad, todo, desde el sector autónomo, que es antes le decíamos informal, que está completamente encadenado en toda su cadena productiva con el resto de las empresas, porque esos muchachos, esos meseros que están trabajando, por ejemplo, le puedo hablar de Walter, mesero, que se encargaba de contratos distintos. Walter ya no tiene. ¿Cómo va a venir a ir a conseguir? Entonces está interrumpiendo la cadena productiva. Él ya no puede comprar pollo, ya no puede ir a una comida rápida, ya entonces viene y se atasca la cadena productiva en lo que son la producción de pollos, porque sencillamente no tienen a dónde almacenar tanto pollo refrigerado. Entonces, el tema aquí es un tema muy complejo y tenemos que abordarlo con mucha seriedad, porque tenemos que ver cómo le traemos una nueva normalidad a esta gente, una nueva fuente de una regeneración de sus fuentes de ingreso, una vida familiar para que puedan volver a entenderse como personas y tener que poder ellos trabajar para la salubridad general de su familia. Entonces es un reto enorme. Hemos trabajado bastante en desarrollar protocolos, particularmente para el sector formal es mucho más fácil, es más disciplinado, bastante, hay sistemas de gestión, conoce muy bien cómo tiene que encadenar su proceso de supervisión. Hay un tema de autorregulación dentro de las empresas que vigilen, que se estén autorregulando y supervisando para que puedan proteger a sus agremiados, a sus colaboradores, proteger a los clientes que lo visitan. Y luego nos vamos al esquema de lo que son el sector autónomo, MIPYMES, que necesitan también apoyo enorme para que ellos puedan seguir trabajando. ¿Qué va a pasar con Jorge, nombre real de un taxista? ¿Qué va a pasar con el otro Jorge, que es un contratista de obras civiles? Esta gente necesita poder emprender este camino, necesita recuperar su vida familiar, necesita poder entender cómo, sí, tienen la vida familiar porque están recluidos, pero también tienen que emprender a un poco más a lo que tenían antes que hacer para poder tener una vida normal. Así que ese es un reto enorme que estamos teniendo. Obviamente después, como si podemos hablar un poco, está el tema de carácter financiero. Cuando esta gente se reactive, yo pregunto, ¿cómo? ¿Cómo vamos a reactivar a esta gente si no tiene acceso a financiamientos expeditos, masivos y estandarizados, que le permitan accesar a fondos que les habiliten rápidamente la reapertura de sus negocios? Porque de nada va a servir estar sanos si no tienen cómo reactivarse. Muchas gracias, don Ernesto Lázaro, por esta primera participación. Tenemos que cumplir con nuestra primera pausa comercial. Vamos a escuchar la opinión sobre esto que nos ha dicho Ernesto Lázaro, de Juan Carlos Sicafi, de Bartolo Guzmán. Ya nos ha anticipado Bartolo que ha sostenido a sus empleados, pero que ya se le está acabando la reserva. Que bueno, si continuamos tal como hasta ahora, él tendrá que hacer suspensiones de sus trabajadores. Julio Raudales, un buen economista, también nos va a dar su versión de este asunto. La gran pregunta, ¿cómo aplanar esa curva
sin que quiebren nuestras empresas. ¿Cómo aplanar esa curva sin que tengamos más suspensiones de contratos laborales? ¿Cómo aplanar esa curva sin que haya más desempleo? ¿Tú tienes la respuesta, Julio? ¿Tú la tienes? Debería de poderse. Debería de poderse, me dice Julio. De eso se trata el programa hoy, de sugerencias inteligentes y oportunas. Después de la pausa comercial. Ya regresamos a Frente, gracias a Ficosa. Con su nuevo servicio depósito móvil de cheque, lo puedes realizar en tu celular a través de la app Ficosa de forma ágil, segura y gratuita. Ficosa. Le recordamos el tema de este miércoles, el impacto económico del COVID-19 en Honduras. Desescalada o desconfinamiento. Participe en nuestras redes sociales @FrenteAFrenteHN. Miren, una radiografía con proyecciones de la situación económica del país a partir de esta pandemia, y nos la proporciona aquí el presidente del COEP, Juan Carlos Sicafi. Juan Carlos. Muchas gracias, Renato. Bueno, el panorama en todo el mundo es desalentador, es grave. O sea, yo creo que no hay ningún país en el mundo que no tenga un problema económico serio. Ahorita tenemos en las proyecciones de crecimiento originales antes del COVID-19 íbamos a crecer 2.5%. En el peor escenario vamos a caer menos 6.4% en el crecimiento del PIB. Ese es un escenario que hizo el INCAE. El escenario que nos presenta el FMI es el Fondo Monetario, sí, crecimiento económico negativo, menos 2.5. No. Así es. ¿Sí? Menos 6%. El FMI. Bueno, me imagino que ya lo ajustaron. El Banco Central de Honduras dice crecimiento negativo de menos 4.5%. Correcto. Exactamente. Copades menos 5.2% y el INCAE menos 6.4%. Menos 6.4%. Es algo gigantesco. Para que usted tenga una idea, nuestro Producto Interno Bruto es de unos 25 mil millones de dólares, más o menos, sí, Julio. 700 mil Por millones el de lempiras. 6% estamos hablando de cerca de, hasta hoy, de 1.500 millones de dólares, 1.800 millones de dólares. Yo creo que solo para tener una idea comparativa, Juan Carlos, en la crisis de la energía eléctrica que se dio en el 94, ¿se acuerdan? En el gobierno de Reina, Claro. que teníamos apagones por 17 horas, el PIB ese año, en el 94, cayó 1.2%. 1.2%. Dios mío. Cuando el huracán Mitch, que se destruyó prácticamente toda la infraestructura del país, el PIB cayó 1.9%. Y cuando el golpe de Estado, que prácticamente se paralizó la economía durante el 2009, en la segunda mitad del 2009, el PIB cayó 2.1%. 2.1%. Estamos hablando de una caída De 6.4%. solo para que vean eso, lo que significaron esas tres crisis anteriores comparado con lo que puede ser esta crisis, ¿no? Así es, o sea, me gusta esa contrastación, Julio. Definitivamente para que miremos a qué nos estamos enfrentando. Es correcto. Las remesas, que es nuestro 20% de nuestro PIB, va a caer 20%. 1.164 millones de dólares vamos a caer este año en remesas. Eso es toda la exportación de café que íbamos a tener este año, o que hemos tenido el año pasado. En el 2017 obtuvimos de remesas 4.447 millones de dólares. En el 18, 4.884. En el 19, 5.546. Casi 6.000. Se tenía proyectado para el 2020 5.823, pero con la pandemia ahora la proyección es de 4.659. Un poquito más de las remesas que recibimos en el 2017. Así es. La inversión extranjera directa en el 2019
tuvo una caída de menos 48%. Imagínense el 2020. Yo creo que esto se va a duplicar. ¿Quién está invirtiendo en el mundo? Nadie. O sea, esto es un problema serio porque nadie está invirtiendo. Aún los nacionales están con pánico. Todo el mundo está con pánico. La caída de las exportaciones de mercancía, para nosotros es gravísimo, 30%, de 4.160 millones de dólares que exportamos en el 2019, tal vez alcancemos 3.000 millones de dólares este año, para una bajada de 1.132 millones de dólares. ¿Qué hablar del trabajo, del empleo? Sector turismo completamente parado. 100%. 100%. Los 150.000 empleos del sector turismo están suspendidos o despedidos. Porque no hay nadie en el mundo que esté viajando o haciendo turismo. Esto nos lleva también a ver el tema de que en la cadena de soporte al turismo hay 100.000 personas más que son empleados autónomos, gente de nuestra economía informal, no tienen trabajo. O sea que usted ya está hablando de 250.000 personas que están sin ingresos. Eso nos tiene que poner a pensar. El otro tema es, ya el ministro de Trabajo, o creo que el secretario de la Presidencia, hablaron de que habían recibido 175.000 suspensiones de trabajo, no despidos, suspensiones de trabajo. Gente que durante 120 días, 4 meses, no va a recibir un ingreso. Yo creo de que pueden haber otras 300 a 400.000 personas con problemas de empleo, que van a enfrentar problemas de empleo de alguna u otra forma en el sector formal de la economía. Cuando me refiero al sector informal de la economía, nosotros estamos haciendo un estudio, y este es el más duro, porque es el más difícil de ayudar, porque no podemos identificarlo, porque no tiene RTN, porque no es el trabajo formal. Entonces eso es mucho más difícil llegar con ayuda. Nosotros estimamos que por lo menos 1 millón de personas del sector social de la economía están temporalmente sin recibir ingresos. Imagínese usted lo que le estoy hablando. Ya estoy sumándole casi 1.6 millones de personas con problemas de ingresos. Cosas dificilísimas. Entonces, que no nos asombre cuando vemos en algunos bulevares de la ciudad o salimos de la ciudad que haya gente bloqueando calles pidiendo dinero. Es correcto. Que no nos asombre eso. Que no nos asombre y que no estereotipemos a esa gente. No la estereotipemos. Es que no tienen ingresos. Mire, fíjense que estaba viendo un estudio, creo que fue de CEPAL, no sé de quién, de que este año el COVID-19 va a pasar al umbral de pobreza a 600.000 personas. O sea, un 10% más de personas van a pasar bajo el umbral de pobreza. Eso para mí es lo que más nos importa, porque la gente no va a tener que comer, hombre. O sea, nosotros tenemos que pensar en esta gente que no tiene ingresos, que tiene que comprar alimentos, que tiene que comprar medicinas. Y es por eso que nosotros, en la mesa de bioseguridad, junto con Ernesto,
estamos trabajando no solo para el sector formal de la economía, sino también para el sector informal. El sector informal, mire, para darle una idea, siempre se ha dicho que el 70% de nuestra economía es informal y el 30% es formal. Pero el tejido empresarial del país en un 90% lo hace la economía informal. O sea, ellos son la piedra angular de la economía del país, de Honduras. El empleado asalariado informal, de las personas autónomas, como los que tiene don Bartolo. Él tiene 4 personas que trabajan para él. Afortunadamente don Bartolo es un hombre solidario y está pagándoles su sueldo y los ha mantenido. Pero ese no es el caso de miles y miles de personas de la economía autónoma que están haciendo eso. Porque no pueden, o sea, no es que no quieran, sino es que no pueden, simple y sencillamente. Bueno, llegamos a un momento culminante, Juan Carlos, para escuchar a don Bartolo y a Julio Raudales. Ante esta realidad que nos plantea usted, ¿qué propone la empresa privada hondureña? Bueno, mire, en primer lugar, tenemos que ir de la mano de los médicos. Bajo el estricto tutelaje médico, creo que se tiene que abordar esto. Ellos son las personas que deben dar el alta al país. Pero definitivamente nosotros estamos trabajando en todos los protocolos de bioseguridad, de protección. Las empresas están invirtiendo una cantidad importante de dinero para proteger a sus colaboradores y a sus clientes. Entonces, creo yo, ahí es importante que miremos esto. Algo que puedo decirle yo sobre estos protocolos es lo más importante, que nuestra salud está en nuestras manos. Cada quien debe de hacerse responsable por su salud y la de sus familiares. Tiene que cuidarse, tiene que, si se siente mal, tiene que ir inmediatamente a un centro de salud, tiene que hacerse testear. Me estaban diciendo ayer de que fueron a 5 colonias en San Pedro Sula a hacer pruebas de COVID y solo una familia se dejó. La otra gente o no quiere o no le entiende. O sea, hay que tomar conciencia de que en nosotros está cuidarnos. En usted, en don Bartolo, en Julio, en mí, cuidar a nuestras familias. Y esa concienciación deben de tomarla todo el mundo. Nosotros como empresa privada estamos haciendo fuertes campañas para que esto sea una realidad. Porque si no tomamos conciencia del grave riesgo de nuestras vidas, es un problema serio. Bueno, en otras palabras, porque ha llegado el turno para Bartolo y para Julio Raudales. Estamos así. Si no se reactiva la economía, mucha gente va a tener, pero mucha gente, millones de hondureños, no van a tener la oportunidad de recibir ingresos. Y hay millones en este momento que no tienen esos ingresos. ¿Qué sucede en un hogar cuando la gente no tiene ingresos, Julio? Hay que comer. El desorden completo. Entonces, yo no quiero lucir frío con estas palabras, pero de algún modo tenemos, con las instrucciones, como dice el presidente del COEP, de los sanitarios, de los expertos, de los epidemiólogos, que ir reabriendo la economía. Porque si no nos morimos del COVID, nos morimos del hambre. Entonces, dirá alguien, pero ¿por qué están diciendo que nos quedemos en la casa entonces?
Sí, porque esa es la decisión inteligente. Lo fue la primera, la segunda, la tercera, lo sigue siendo. Pero el problema es que estamos viendo la otra pandemia que se está creando en el país, que es la pandemia de una economía que colapsa, que agoniza del desempleo. Y ante esa disyuntiva, ¿qué nos toca entonces? Yo como persona, yo como el obrero, yo como el profesional, yo como la persona que vende las tortillas, que saca la chiclera todos los días para llevar alimentos, para llevar dinero a mi casa y comprar alimentos, tengo la obligación personalmente de protegerme. Así es. Si no me quiero contagiar, pero quiero llevar dinero a mi casa, estoy obligado a protegerme y proteger a los míos. Esa es la nueva normalidad mundial. Olvídese de la normalidad que teníamos antes de la pandemia. La nueva normalidad implica que si yo no me quiero contagiar como obrero, como profesional, pero quiero llevar dinero a mi casa para que no se mueran mis hijos, tengo entonces que protegerme yo, protegerme, cada paso que dé, protegerme, lavarme las manos. Ese es, tomar conciencia. Ese es en resumen el puntito clave. Vamos ahora inmediatamente, después de estos consejos, escuchar la experiencia de don Bartolo Guzmán, un sastre reconocido de la ciudad. Y también Julio dice, sí podemos manejar un equilibrio entre no contagiarnos, pero no hacer fracasar la economía de Honduras. Él nos lo va a explicar. Ernesto Lázaro sigue conectado con nosotros en San Pedro Sula. Ya regresamos a Frente, gracias a Carne sin salir de casa con Tigo Money. Envía un mensaje de texto con la palabra remesa al 555 y sigue las instrucciones. Tigo Money. Gracias por continuar con nosotros. De inmediato nos trasladamos a Twitter, donde ya hay participaciones. El tema de hoy, impacto económico del COVID-19 en Honduras, desescalada o desconfinamiento. Luis Estrada comenta, para proponer medidas graduales de recuperación económica deben formularse en armonía con los médicos. Cada gremio va por su lado. Criticamos al gobierno, pero discriminamos a quien no piensa igual a nosotros. Ubens Lara. Debemos empezar a reactivar la economía gradualmente con todas las medidas de bioseguridad y salir de manera ordenada por número de identidad. Germán Leiva, uno de los problemas más grandes es que los bancos siempre siguen cobrando intereses de las tarjetas de crédito. Están llamando todos los días y hay que pagar, a pesar que tenemos cerrados los negocios. Esto llevará al cierre total. Roberto Josué Ortiz, mientras el manejo de la pandemia por parte del gobierno siga careciendo de un plan estratégico de control, ambas medidas van a generar el mismo daño a la salud, porque el mal ya está hecho y lo pagará la economía. Es un pesar a estas alturas haber desperdiciado valioso tiempo. Joaquín Vides, el impacto que va a producir un desconfinamiento va a ser peor que lo que está pasando ahora, ya que el hondureño no es educado, no se cuida, no sigue las reglas. La cantidad de casos se va a disparar y no veo a esos empresarios pagando las incapacidades que se van a generar. Estos son algunos de los comentarios que nos llegan a través de nuestras redes sociales @FrenteAFrenteHN. Joaquín Vides, el impacto que va a producir un desconfinamiento va a ser peor que lo que está pasando ahora, ya que el hondureño no es educado, no se cuida, no sigue reglas. ¿Cómo lamentamos, verdad, hoy en esta pandemia? Yo lo he lamentado siempre, pero hoy más que nunca, la pobre escolaridad que tenemos. Mire, ¿se da cuenta, Bartolo? Eso hace la diferencia. Como Honduras, ¿no? El nivel y la calidad educativa que tienen en Costa Rica hace que tanto el grado de infectación que tienen ellos, a pesar de que es un país muchísimo más abierto y con mayor cantidad de gente que llega de fuera que llega del resto del mundo, y además el grado de mortalidad que están teniendo ellos es por debajo del 1% en comparación con Honduras, que anda arriba del 8%, ¿no? Son pequeñas diferencias, pero que, como decía Winston Churchill, Juan Carlos, Renato y Bartolo, hay que aprovechar, hay que sacar el mejor provecho posible
o nunca, decía Churchill, hay que desperdiciar una buena crisis, ¿no? Definitivamente. Yo creo que esta es la oportunidad para que nosotros podamos sacar provecho de una situación como la que estamos viviendo, ¿no? En todo sentido, en la parte de salud, en la parte educativa, en la parte de productividad y en la mejora de la convivencia del país, porque creo que ese es otro elemento que nos está haciendo mucho daño, ¿no? Nos valemos de la opinión del señor Vides. Dice, si abren la economía y la gente comienza a salir a la calle, como el hondureño no es educado, dice, va a ser o habrá el mismo problema de expansión de la pandemia, dice. La frasecita, Juan Carlos, del señor Vides, como el hondureño no es educado, no va a respetar reglas y se va a contagiar, dice. No, mire, no dice el señor Vides. No, sí, pero yo discrepo. Le voy a decir por qué. Porque esto es sentido común. Usted no necesita ser educado para tener sentido común. Yo creo que la responsabilidad recae en cada uno de nosotros. Y todos tenemos sentido común para saber que hay que protegernos. Usted puede estar viendo las noticias, está viendo usted gente que se muere por eso en otros lados del mundo. ¿Por qué no tomar conciencia? Cada quien. Mire, por mucho que la empresa privada, el gobierno, todo el mundo, los médicos estén dando gel, esto, si usted no se la pone en las manos, si usted no se lava en las manos, si usted no usa la mascarilla, no hay manera. Tiene que tomar conciencia el hondureño, tiene que replantearse su estilo de vida. Y como dice Julio, hay que replantearnos el país. Esta es una gran oportunidad para replantear el país y ver qué país queremos. Pero como hondureños, todos juntos, sin distinción de política, religión, preferencia, lo que usted quiera. Todos somos hondureños y todos estamos con la responsabilidad. No es nuestra, no es del gobierno, es de todos los hondureños. Que se replanteen y que se cuiden y que sepan que para volver a esa nueva normalidad tenemos que cambiar nuestros hábitos. Es decir, la educación contribuye a tener un grado más de conciencia, estamos claros, pero no deja de tener razón Juan Carlos cuando dice, Renato, no tienes que ser médico, no tienes que ser ingeniero, no tienes que ser maestro para entender que si te dicen, lavate las manos, protégete la nariz, la boca, para que no te contagies de un virus, porque vas a morir si no lo haces, no necesito, dice, ser un profesional calificado para entender esa frase, que si no me cuido me muero. Lo deberíamos entender todo. Estamos claros en algo para que diferenciemos. El nivel educativo lo vuelve a uno más consciente, contribuye más a la concienciación, pero no tenemos que ser profesionales para entender que si no nos cuidamos nos morimos. A mí me gustaría matizar un poquito sobre eso que están diciendo ustedes. Y luego Bartolo, vamos. Sí. Mira, primero, a ver, American Economic Review acaba de sacar una encuesta allá en los Estados Unidos. Hace 2 meses, esto es muy interesante, hace un mes, perdón, Renato, se le preguntó a los norteamericanos en general qué les daba más miedo, si infectarse de coronavirus o perder sus empleos y caer en la degradación económica. En el primer momento, el 55% de la gente decía que le daba más miedo infectarse de coronavirus, versus 42% que dijo, que decía yo, a mí me da más miedo mi situación económica. El día de ayer ya se publicaron las cifras en este momento y se revirtió. En este momento el 60% de los americanos dicen me da más miedo, a pesar de la cantidad de muertos que hay allá en este momento, ¿no? Dice, me da más miedo perder mi situación económica. Hay algunos elementos que son importantes en esto, Renato, y yo quiero, me parece que esa ilustración que acaba de hacer Juan Carlos es sumamente importante. Si bien es cierto, el sentido común nos ayuda a nosotros a defender nuestra vida, creo que nadie se quiere morir, creo que vamos a partir de ese elemento, de que todo el mundo quiere sobrevivir.
A todo el mundo le da miedo enfermarse, ¿no? Pero también se tiene que confrontar con esa otra lucha, ¿no? Me da miedo infectarme de coronavirus, o me da miedo infectarme de SIDA o de lo que sea, ¿no? Pero al mismo tiempo salgo, yo debo salir a la calle por lo que vos decías. Si me falta la comida, creo que el terror va a ser todavía peor. Entonces la gente tiende a salir y a arriesgarse independientemente del temor que tiene de contagiarse del coronavirus. Esa es la razón fundamental por la cual, Renato, y esto no hay que desconocerlo, la gente está saliendo a la calle a pesar de que hay una orden de cuarentena. La gente sale. No vas a evitarlo eso, aunque haya militares en la calle, aunque haya policías, la gente se arriesga, va y se arriesga. Entonces, ¿dónde está el fiel de la balanza? ¿Cómo podemos hacer para buscar un equilibrio en eso? Y ahí es donde el gobierno debe jugar un rol fundamental, generando los espacios necesarios para que la situación vaya cambiando. Yo creo que es bien importante que analicemos uno a uno cuál debe ser el rol del gobierno, porque para eso existe, para eso nosotros pagamos impuestos, para que el gobierno se mantenga ahí, de manera que pueda generarse ese fiel de la balanza entre ese pasillo estrecho del que hablan Acemoglu y Robinson en su último libro, ¿verdad? Que tenemos... los hondureños estamos caminando en este momento en un estrecho pasillo entre dos paredes que cada vez se están acercando más. Una es la mortalidad, que puede ser muy fuerte en el caso de Honduras, si esto se nos sale de las manos. Ayer estaba yo reunido con un grupo de expertos de la universidad, y nos decían, esto nos puede llevar a 70,000 muertos, Renato. O sea, en una guerra, lo más que habrían serían, si fuéramos a una guerra nosotros... y la perdemos, lo más que habrían serían 15,000, 20,000 muertos los soldados, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de la posibilidad cierta, Renato, de que hayan en Honduras 70,000 muertos si este asunto no se controla de manera adecuada. Pero por otro lado, podríamos tener cientos de miles de muertos en el país a causa de la violencia, a causa del hambre, a causa de la degradación que puede provocarse por el desempleo y todos esos elementos de los que estaba hablando Juan Carlos en este momento. Entonces, estamos en un pasillo estrecho entre la mortalidad que nos puede provocar una enfermedad que se está expandiendo en el mundo fuertemente, ya son 250,000 muertos los que tenemos alrededor del mundo, y por otro lado, la otra pared grande que se está estrechando también cada vez más es esa aprensión que tenemos por la falta de alimentos y por la falta de un adecuado control y manejo en la parte económica. Entonces, yo creo que podemos profundizar mucho en eso y podemos generar algunas ideas importantes si lo hacemos con inteligencia, Renato. Pero tú hablabas del rol del gobierno, te quedaste corto ahí. Bueno, es que, a ver, en primer lugar, no puede haber una apertura inteligente si no tenemos información inteligente. O sea, la información es la que nos hace a nosotros tomar decisiones adecuadas. ¿Qué está pasando, Renato? Ya sabemos que el sistema de salud del país está colapsado, está sumamente estresado en este momento. Honduras es un país que ya de por sí tiene una presencia en los centros de salud y en los hospitales bastante fuerte, y que estos no se han dado nunca históricamente abasto para poder sostenerlo, y es necesario entonces que las medidas y que el gasto del gobierno se concentre fundamentalmente en generar los espacios adecuados para que podamos solventar el problema de salud que nos puede traer la enfermedad. Por otro lado, y un elemento que es clave para mí, es el tema de la gobernanza, Renato. Nadie más que el gobierno está calificado como para hacer un llamado a todos los sectores del país, tanto a trabajadores como a empresarios, de manera que se logren acuerdos y compromisos que se puedan cumplir. Y esto, creo que lo que decía el ingeniero Lázaro es muy importante en cuanto a las medidas de bioseguridad. ¿Cómo podemos lograrlo? Y ahí es fundamental que si se llega a acuerdos y los empresarios asumen una responsabilidad, el gobierno asume otra responsabilidad, porque más de la mitad de los trabajadores del país no son asalariados. Son gente que trabaja por su cuenta. Entonces los empresarios pueden cumplir un rol frente a los asalariados, frente a su nómina, ¿verdad? Aquí tenemos a don Bartolo, que dice que tiene 5 empleados. Él ha cumplido hasta ahora de manera muy responsable con el salario de ellos. Ya se le va a acabar. Dice que ya ahorita termina y que
con mucha pena probablemente va a tener, muchos empresarios van a tener que decirle a sus trabajadores, no puedo seguirles pagando porque no tengo más ingresos, ¿verdad? Pero bueno, hay ciertos compromisos que se pueden cumplir, pero eso solo es la mitad de los trabajadores, Renato. Hay 4 millones de trabajadores en Honduras y solo 1.800.000 son asalariados. Los otros 2.2 millones de trabajadores no son asalariados y ahí el gobierno tiene que jugar un rol importante en ver de qué manera les provee las condiciones adecuadas para que se integren en el momento en que deban integrarse. Y por último, el tema de la confianza, porque después de toda esta crisis hay que reconstruir el país, hay que reconstruir la economía y no se puede hacer si seguimos divididos. El problema, Renato, es que la crisis nos agarró divididos. Nos agarró en una condición en la cual ya había movilizaciones en las calles pidiendo la renuncia al presidente, ya hay dudas, han habido cuestionamientos serios y tú lo has dicho muchas veces acá en este programa. ¿Cómo podemos hacer para que esa situación se revierta de aquí en adelante y podamos reconstruir el país de forma unida para que haya conciencia y para que haya confianza en quien nos guía, de forma que se pueda reconstruir el país de manera adecuada posteriormente a la crisis? Esos elementos hay que considerarlos ahí y creo que ya en el gobierno debe de irse pensando en cómo se van a afrontar estos 3 elementos. Viene Bartolo. Bartolo representa a miles de empresarios hondureños, de pequeños empresarios que la están pasando mal. Bartolo ha logrado sostener a sus 4 empleados en lo que llevamos de pandemia. ¿Cuánto llevamos de pandemia? 51 días. 51 días. En esos 51 días, Bartolo le ha pagado a sus empleados. Pero dice, ya se me está terminando la reserva. Y si esto sigue así, ya no voy a poder pagarle a ellos. Y eso de Bartolo está ocurriendo en miles de pequeñas empresas, de micros, de pequeñas empresas y de medianas empresas en el país. Que Bartolo sea el reflejo de lo que están pasando los pequeños empresarios en Honduras en este momento, si no somos inteligentes en tomar las medidas adecuadas, donde guardemos un equilibrio, indistintamente de nuestra escolaridad, de que se vaya abriendo gradualmente la economía según las instrucciones de los sanitarios y los epidemiólogos, antes de que la economía de este país colapse, quiebre y quedemos un montón de gente sin empleo. Bartolo. Bueno, gracias, Renato. Bueno, yo, como usted lo anticipó, yo represento a esa cantidad innumerable de personas emprendedoras que hemos trabajado toda la vida de forma independiente y no hemos recibido nunca apoyo de ningún gobierno, porque nunca le dieron interés a la microempresa. Solo hace muchos años el COEP, a través de una ayuda que yo no sé si Juan Carlos se acuerda de eso, que la Universidad de Harvard regaló un dinero al INCAE para ayuda a mis pymes en Honduras. Y ese dinero lo canalizado, a nosotros nos lo canalizaron a través de la Federación de Cooperativas Industriales. Me acuerdo. Y eso le contaba a Juan Carlos la otra vez que tuvimos una reunión, y que ningún gobierno se ocupó. Ninguno, de cualquier índole política, como sea, ningún gobierno se preocupó por la micro y la pequeña empresa, mucho menos al que anda trabajando solo. Ahora, este nuevo gobierno, creo que a raíz de algunos problemas políticos, empezamos a ver que estaban hablando acerca de ayudar a la micro y pequeña empresa y mediana. Pero el problema es que los emprendedores, los que trabajamos por nuestra cuenta, lo que estaba viendo yo, que el dinero que estaba ofreciendo el gobierno es para que sea canalizado a través de las microfinancieras. Y realmente la gente, el emprendedor no puede acceder a eso porque no tiene garantías, no tiene estados financieros, etcétera, etcétera. Otra cosa que vamos a ver ahí, la ENE. La ENE a mí me mandó el mismo recibo del mes de febrero. En el mes de marzo, y ahora el día que me toca salir, fui al taller a recoger el recibo y no sale el recibo igual otra vez.
Entonces yo no entiendo por qué razón dicen una cosa, pero en la realidad, cuando uno va al terreno de los hechos, no es cierto todo lo que se dice, es pura política. Entonces veo yo que más bien en ciertos sectores le ha aumentado la energía, el costo de la energía, en vez de rebajarla. Bueno, eso es un tema. Dos, que lo que decía el doctor Raudales, estoy totalmente de acuerdo con él. Es que realmente eso es lo que todos pensamos, lo que él dijo. Y lo que esperamos es que, mire, como decía Juan Carlos, que el gobierno autorice a la gente con las medidas, ¿verdad?, sanitarias, y usar el sentido común, como decía usted. Que las personas debemos entender de que si no nos cuidamos nosotros, el Estado no va a poner un policía o un doctor atrás de nosotros ahí todos los días para que nos esté diciendo cuándo nos vamos a lavar las manos, etcétera, etcétera. Simplemente con lo del dengue la gente no limpia su casa, pues, y el dengue mata a la gente también, pero la gente no hace caso. Lo que queremos es, a nosotros nunca nos han regalado nada, entonces lo que queremos es que el gobierno busque la medida de ir sectorizando la forma de que la gente salga a trabajar. Porque mire, ya Julio y usted y Juan dijeron de que el problema de la epidemia es preocupante, pero también la epidemia de la pobreza y la miseria. Una persona que tenga 3 hijos ahí, o 4, que no tenga que darles de comer, yo creo que eso es delicado realmente. Y el Estado no tiene la capacidad para mantener a la gente, pues. No tiene la capacidad para estarle dando un saco solidario. Correcto, y con cuántos millones de dólares ocuparemos para mantener a la gente durante 6 meses. Ni Dios quiera. Yo creo que ni el hombre más rico de Honduras podría quedar pidiendo si regala todo, pues. Entonces, digo yo que si él se pone a regalar a toda la gente, nunca va a arreglar el problema. Totalmente de acuerdo. Porque el problema es de producir. Mire, la gente que trabaja en el campo, que uno conoce gente, porque yo soy de la región de Comayagua, y la gente de Comayagua siempre ha producido verduras, etcétera, etcétera. Y yo veo ahí que si la gente no trabaja, se le pierden sus productos. Por ejemplo, una persona que tenía una granja avícola, amigo mío, no puede vender las gallinas, pues, y no tiene un sistema frigorífico para guardar ese producto. Se le van a morir porque no puede comprar insumos porque las gallinas son muy delicadas. Entonces digo yo que lo que tenemos que hacer todos luchar, porque lo que decía Julio es verdad. Tiene que haber un golpe para que Honduras se levante. Mire, le voy a contar algo. En una ocasión yo le he trabajado siempre al doctor Dera, economista principal del Banco Centroamericano. Y yo le pregunté a él qué era lo que se podía hacer en Honduras para que nos levantaran, y me dijo que haya una tremenda hambre, me dijo. Me lo dijo hace como 3 años, fíjate. Y ahora yo digo que lo que el doctor Dera me dijo es verdad, y lo saco a colación porque siempre me recuerdo todos los días de lo que él dijo. Y lo que yo le pido a los emprendedores, a los luchadores, es que se esfuercen por trabajar y por ser eficientes, y que tomen las medidas de bioseguridad. Porque la verdad es que Honduras nadie la va a venir a salvar si no lo hacemos nosotros. Mire, otra cosa, yo me quejo aquí y siempre hablo porque a mí me gusta ver el comportamiento de la gente. Mire cuántos incendios han habido en todo Honduras. Estamos quemando Honduras. ¿Y qué podemos dejarle a nuestros hijos? Y después la gente, no tenemos agua, y le echan la culpa al alcalde. Pero la gente ella misma quema los bosques. Si ya mañana hay una tormenta muy grande, la fuerza del agua no se queda, el agua se va, y se hacen inundaciones, y termina la gente con sus casas inundadas, y tenemos que tienen que ir a pedir para que Copeco les ayude, para que el Estado le compre hasta las camas. Y yo creo que tenemos que ser responsables, y como decía Julio al principio, la educación es importante.
y que todos debemos de estar comprometidos, tanto los profesores como los padres de familia, nosotros, como el Estado y toda la gente que somos parte de Honduras, debemos de ser más responsables porque hemos sido irresponsables realmente. Bartolo, Sí. muy bien, muy bien. Usted ha escrito varios libros de economía en este momento Es correcto. con 7 minutos Palabras de sabias. participación. Correcto. Ha escrito varios libros de economía, así en 7 minutos. ¿Cómo está su empresa y qué va a pasar con su empresa? Cuéntenos. Pues mire ¿Qué que desastre? yo quisiera Es un desastre. que fuera una empresa grande, pero cada vez que hemos pasado en el tiempo se ha ido reduciendo la cantidad de personal que uno puede emplear por muchas razones de competitividad, etcétera, etcétera, que no viene al caso decirlo aquí. Pero ya, digamos, en el sector textil donde nosotros trabajamos, se ha reducido un poco, digamos, la cantidad de ofertantes, de personas interesadas en nuestro servicio. Pero nosotros trabajamos con un nicho de mercado muy selectivo. Y tenemos siempre trabajo. Trabajo es lo que más tenemos. A mí siempre, como una vez le dije a Juan Carlos, que nos hace falta mano de obra calificada en Honduras. Porque se han reorientado mal las políticas del Infoca. Juan Carlos ha estado luchando con eso del Infoca y es verdad, si me lo preguntan a mí, ha sido mal organizado, un montón de políticos ahí, un montón de personas ahí empleadas que no hacen nada, solo cobrar. Y no se han ocupado realmente del verdadero, la verdadera enseñanza del artesano para que haga bien las cosas. Entonces, yo le digo y le repito aquí a la gente que me está escuchando, que me está viendo, que debemos de procurar de cuidarnos y cuidar nuestra familia, porque si un miembro de una familia enferma, se enferman todos. ¿Usted logró pagarle en estas 5 semanas el salario a sus 4 No, empleados? realmente no todo, una parte del salario, Una porque parte. yo digamos, también tengo compromiso. Otra cosa le voy a decir, los recibos van a seguir llegando, la luz, el agua, el teléfono, el pago de colegiaturas, etcétera, etcétera. Y la gente, porque si alguien tiene créditos en alguna casa comercial, tiene que pagarlo. Y le están cobrando, pues ahorita la gente está cobrando porque ocupa dinero. Mire, no quiero que me cuente intimidades financieras, pero ¿puede 1 o 2 semanas más seguir sosteniendo, aunque sea un 50%, a sus 4 empleados sastres? Bueno, lo que tenemos la esperanza es que esto baje un poco, ya el gobierno se abre un poco y vamos a poder trabajar más. Pero realmente no aguantamos un mes más ya. No, realmente, mentiroso fuera el que va a poder pagar. Mire usted, grandes empresas suspendieron su personal. Empresas grandes, con un capital grande, han suspendido por 120 días, creo, al personal. Y fue radical esa gente, pues. Y uno se pone en los zapatos de la gente también, pues. Uno tiene que ser consciente de que la gente tiene necesidades fundamentales. Bueno, Julio, dámele alguna teoría complementaria. No, mira, yo creo que... Esta esencia de comentario que nos ha hecho Bartolo Guzmán. Creo que Bartolo ha reflejado acá el espíritu claro de lo que el hondureño en sí está viviendo en estos momentos. Y lo ha manejado con una claridad meridiana, Renato. Voy a rescatar 2 palabras que dijo él. Dijo, el hondureño, el pequeño empresario hondureño no ha recibido nunca nada y no espera nada. Solamente que se le den las posibilidades de trabajar tranquilo. Y como bien decías, la nueva normalidad que debemos vivir, que es un cliché nuevo, ¿verdad? Sí. Yo he escuchado 2 clichés en estos últimos 2 meses, en estos 51 días. Uno es la apertura inteligente, que no estoy muy seguro, no puedo entender claramente qué es eso, ¿verdad? Yo lo único que puedo decir basado en la rigurosidad científica es que la inteligencia, la sabiduría te la da
la posibilidad de tomar buenas decisiones en base a buena información, y eso es lo que no tenemos en este momento. No hay una claridad, y por eso cuando yo hablo del rol del gobierno, es importante que se entienda bien cuál debe ser el rol del gobierno. No es estar gastando dinero, dando, porque como dice Bartolo acá, los empresarios no están esperando que el gobierno les dé. Porque el que se pone a esperar eso se va a quedar esperando para siempre, ¿verdad? El gobierno no puede, no es que no quiera, no es que necesariamente no quiera, ¿verdad? Sino que simplemente no puede. Puede dar hoy una bolsa solidaria a un hogar, a 10,000 hogares, a 50,000 hogares, a 100,000 hogares les puede dar una bolsa solidaria hoy, pero mañana ya no. O podría incluso, haciendo un esfuerzo sobrehumano, darla mañana y pasado mañana, pero en una semana ya no, porque no tiene dinero el gobierno para eso. La recaudación tributaria ha caído fuertemente, y es obvio que tiene que caer fuertemente, porque si no hay actividad económica, no hay posibilidad de que se paguen impuestos. Entonces, el simple hecho, Renato, de que el Congreso Nacional haya autorizado al gobierno para que salga a buscar 60,000 millones de lempiras, 2.500 millones de dólares, ¿verdad? 60,000 millones de lempiras al mercado internacional, al mercado financiero, para poder financiarse, para poder apalancar su gasto, lo que te implica es que por lo menos el Congreso Nacional está asumiendo que la recaudación va a caer en 60,000 millones de lempiras. Es decir, se había propuesto en el presupuesto de ingresos y egresos que presentó el gobierno el año pasado y que se aprobó en diciembre, que se iban a recaudar 114,000 millones de lempiras, pero ya con esta autorización que el Congreso le da al gobierno para que se vaya a buscar financiamiento, estamos hablando de que por lo menos va a caer en 60,000 millones de lempiras la recaudación. Eso es lo que yo puedo deducir, ¿verdad? Porque el gobierno había dicho voy a recaudar 114,000. Y ahora el Congreso mismo le dice al gobierno, vaya, búsquese 60,000 millones porque probablemente no los va a poder recaudar. Entonces, ¿qué podemos hacer ante una situación como esta? Yo pienso, Renato, que de verdad que cada quien en el país trabaje en relación a su potencial, a su ventaja comparativa. ¿Qué puede hacer el gobierno? Coordinar adecuadamente, utilizar los pocos recursos, los recursos limitados que tienen primero, asegurarse que la pandemia no se siga expandiendo. ¿Cómo? Haciendo una gran cantidad de pruebas. Desde la universidad hemos hecho un llamado constante. 100 pruebas, 150 pruebas diarias no son suficientes. Hay que generar las condiciones adecuadas para que se hagan por lo menos 1,000, 2,000 pruebas diarias, de manera que se pueda identificar rápidamente quiénes son las personas que están infectadas. Siempre de las 150, de las 100 pruebas que se hacen, por lo menos la tercera parte sale infectado. Entonces ya ha habido un comportamiento sistemático de que el 30% de la gente en el país se está infectando. Entonces hay que actuar rápidamente frente a esta situación. Por lo tanto, hay también que considerar que utilizar los recursos nacionales en generar las condiciones adecuadas para atender a la gente que se está infectando. Pero no podemos hacerlo si no tenemos buena información. Y por otro lado, es fundamental, repito, que el gobierno asuma el rol clave de coordinador de los esfuerzos. Los empresarios están dispuestos a trabajar, están dispuestos a asumir algunos compromisos en temas de bioseguridad. Entonces trabajémoslo y hagamos que se cumplan esos compromisos que asumen los empresarios. Los trabajadores también están dispuestos a asumir algún compromiso. ¿Usted quiere ir a trabajar? Bueno, asuma un compromiso, vaya con su mascarilla, guarde la distancia adecuada y cumpla con el rol que le corresponde a usted como trabajador. Pero es importante entonces que cada quien asuma su rol de manera responsable. No nos queda más remedio, Renato. Sabemos que hay limitantes en la parte educativa, sabemos que hay limitantes en la parte de salud. Asumamos cada uno nuestro rol, y ahí el otro aspecto importante que el gobierno debe cumplir es generar esa conciencia. Generar conciencia en cada ciudadano, en cada ciudadana, a través de campañas adecuadas que hagan que cada uno se vaya siendo responsable. Es que no nos queda de otra. No somos Alemania, no tenemos el nivel educativo de Alemania, no somos Taiwán, no tenemos la disciplina de los chinos. Una buena amiga me decía,
Con esto termino este segmento. Hemos hablado de la escolaridad de los hondureños que tú decías que andan en 5 años. Quinto grado. Quinto grado. A mí me habían dicho que la mujer anda en 7 años de escolaridad y nosotros en 6.5. Sí, así pero es. Julio me dice 5. Bueno, posiblemente. Pobre escolaridad. Pobre escolaridad. En todo caso es baja la escolaridad. Pobre escolaridad. Entonces, asumamos eso de la pobre escolaridad. Pero hay mensajes que se entienden aún sin escolaridad. Que no haya un nivel de conciencia fuerte por esa pobre escolaridad, posiblemente. Entonces me decía la amiga, mira, me dice, no nos queda otra que concienciar, como decía Juan Carlos, a la gente. Pero que las personas que conciencien, que envíen el mensaje a la gente, sean líderes en los que la gente cree. Mira, han surgido médicos en este momento, me dice. Me ponía un ejemplo. Vos llamás a Carlos Umaña como gobierno y que Carlos Umaña lance un mensaje como los que lanza de manera aislada por los medios de comunicación, pero que el mensaje ya sea parte de una campaña, concienciando a la gente que si no sigue las medidas de seguridad que le recomiendan, podría contagiarse. Que si se abre la economía y no guarda esas medidas de seguridad, se puede contagiar. Pero que el país necesita, para no perder empleos, que la gente salga a trabajar. Entonces, si vas a ir a trabajar, que Carlos Umaña diga eso, si vas a ir a trabajar, porque si no, la otra pandemia en Honduras va a ser económica, por favor, ponte la mascarilla y lávate las manos. Cuando llegues a tu casa, quítate los zapatos y la ropa antes de que entres ahí a contagiar a tus hijos. Ser responsable. Guarda la distancia. Mira, pero que no han escuchado el mensaje que me dijo esa amiga. Porque, y tengo que decirlo, y lo digo con el mayor de los respetos, mira, te lo puede decir el presidente Hernández, pero la gente no te lo cree. Te lo puede decir un ministro y la gente no te lo cree, porque hay un desgaste político. Entonces me decía ella, pone a la gente en que Honduras cree en este momento. Pone a esos líderes que van surgiendo, en los que la gente tiene confianza. Hagan una campaña con esa gente. Pongan a la Palou, a la Elsa Palou, pongan al Carlos Umaña, pongan a enfermeras que están viviendo el padecimiento en carne propia. Gente que el pueblo crea. Carlos, tengo que decirlo. Julio, tengo que decirlo. Si no tenés escolaridad, la gente sigue a sus líderes en los que cree. Es que es y natural, esos líderes son los que digo. Aunque cause dolor entre un Carlos Umaña y un funcionario, el pueblo te sigue a Carlos Umaña en este momento. Y como estamos en emergencia y desesperados, pues busquemos esos líderes en los que la gente confíe. A que conciencien a las personas, si es que por la escolaridad aquí no tenemos capacidad de ser inteligentes para seguir las medidas que nos recomiendan. Voy a la pausa, me dicen que está ya aquí Foglia. Juan Carlos quiere decir algo más. El planteamiento está claro, señores. Está claro. Si no salimos a trabajar, si no se abre la economía, aquí viene la otra pandemia. Y esto más, y cuidado con esa otra pandemia, porque esa otra pandemia puede inclusive cortar el hilo de la pobre gobernabilidad que ya tiene el país. Mira, esa otra pandemia no solo es que te va a dejar sin empleo, no solo es que no vas a tener dinero para comprar comida, es que sumado a la pobre gobernabilidad, esa otra pandemia puede cortar el hilo finito de la gobernabilidad en que nos movemos los hondureños ahora mismo. Vamos a la pausa y seguimos con el debate, agradeciéndole estos comentarios hechos también por Bartolo Guzmán. Con Frente a Frente, gracias a Claro. Subilo todo con el internet y llamadas ilimitadas de Claro. Frente a Frente, gracias a Banco Ficosa. A través de WhatsApp puedes pagar, transferir o consultar. Quédate en casa. Ficosa, siempre un paso adelante. Hoy
Hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, estas son noticias que hacen titulares en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Islas de la Bahía suspendería confinamiento por COVID-19 y retornaría a la normalidad. Bukele descarta toque de queda, pero anuncia medidas más estrictas para reactivar la economía. Trump pide desconfinamiento y Reino Unido se torna el segundo país más afectado por el coronavirus. El Paris Saint-Germain dona 100.000 euros para la lucha contra el coronavirus. Científico y asesor del gobierno británico renuncia tras violar confinamiento para verse con su amante. Descubra por qué. Tom Cruise filmará una película desde el espacio. Estos y otras noticias usted puede ampliarlas ingresando a tunota.com. Información que recibe por cortesía de Banco de Occidente. Descargue la app de Banco de Occidente y haga su día más fácil. Desde casa puede realizar todas las transacciones completamente gratis. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Damos lectura a los mensajes de Twitter en este momento. Cristi lanza: unos sectores más afectados que otros. En casos como sastrería, eventos y otros es mejor ayudarles a transformar sus negocios. Es difícil que volvamos a pensar en ropa fina, turismo, joyas. Eso no pasará en mucho tiempo. José Ninrod Reyes: desconfinamiento gradual y con medidas de bioseguridad y seguridad pública velando por el cumplimiento de los inconscientes. Eduardo Pinot: el gobierno también se verá afectado con una baja recaudación fiscal, tasa de desempleo más alta, negocios en bancarrota, sistema de salud desbordado y el sistema educativo fracasado. Los niños no tienen ni seguridad alimentaria, menos recibirán clases virtuales. Andrés Alexander: aprovechando que se encuentra el COEP en el estudio, quiere consultar cómo protegerán a las empresas del mismo estado. Hemos estado recibiendo la noticia que la Alcaldía Municipal del Distrito Central actualmente se está realizando cobros del impuesto vecinal y de volumen de ventas sin prórroga y están cobrando multas más intereses. Alejandro Áviles: el mundo ha empezado a abrir la economía en unos países más rápido que en otros. Si bien son potencias económicas, también están mucho más infectados que nuestros países en Latinoamérica. Nosotros no podemos hacerlo diferente. El virus vino a quedarse. Un último mensaje de Leslie Herrera: se debe abrir la economía poco a poco. Ya hay muchos despidos y la gente no va a aguantar tanto. Se va a poner crítico. Hay mucha gente que no tiene qué comer. El tema de hoy: impacto económico del COVID-19 en Honduras, desescalada o desconfinamiento. Sí. Me dice David Williams: los médicos no pueden decidir por la economía del país, lo de ellos está en los hospitales, lo demás es la disciplina de la ciudadanía. Pero fíjate, David, que en Europa especialmente se toma muy en cuenta la opinión de los sanitarios y los epidemiólogos para ir abriendo gradualmente la economía. No, definitivamente. Sí, tiene que tomarse en cuenta esta opinión. Jacqueline Foglia, ya voy con usted, está en la línea telefónica. Jacqueline Foglia, sí, hola. Es la directora del Consejo Nacional de Inversiones. Solo unos segunditos, permíteme, Jacqueline, por favor. Juan Carlos. Sí, bueno, yo después de las sabias declaraciones de don Bartolo, tengo varias cosas que decirle. En primer lugar, la responsabilidad de vencer la pandemia está en cada uno de nosotros. Eso no lo podemos soslayar. El sentido común del hondureño tiene que premiarse sobre cualquier cosa. Y tenemos que tomar conciencia nosotros. El segundo aspecto es, después de esta pandemia, tenemos que replantearnos cómo hacemos negocios. Consumir lo hecho en Honduras es garantizarnos el trabajo de cada uno de nosotros. Ese es un mensaje que tenemos que llevarnos hoy. Consumir lo nuestro es darle trabajo a los hondureños, garantizar paz social. Después, don Bartolo estaba diciendo sobre financiamiento y asesoramiento financiero. Nosotros, en Confianza, que es una sociedad anónima,
donde un montón de instituciones y fundaciones tiene dinero y hoy ha sido recipiente de más dinero de Banprovi, da asesoramiento y es un fondo de garantías recíprocas que le garantiza a usted 8 veces. Usted no tiene que llevar garantía. Usted tiene un buen plan de negocios, usted puede, ellos le dan la garantía a usted para que vaya a un banco a pedir dinero para poder aliviarse. Eso es importante que usted lo sepa. Y Julio, definitivamente la empresa privada enérgicamente lo dice. Estamos listos para asumir el reto de bioseguridad, de adoptar todas las medidas con nuestros colaboradores y con nuestros clientes, de que vamos a usar todas las medidas de protección para garantizar la salud en la medida de lo posible de toda la gente que nos visita. Ese es un compromiso de la empresa privada en su totalidad, incluyendo a don Bartolo. Don Bartolo, que es parte de la empresa privada. Son la mayoría. Que son la mayoría. Él me estaba hablando antes de entrar al estudio de que él ya está alistándose para cuando empiece a trabajar tener su gel de manos, el distanciamiento social, la mascarilla con sus empleados, con sus clientes. Todos estamos tomando conciencia, definitivamente. Mire, y hay que apostarle a la vida en todas sus dimensiones. O sea, no solo la pandemia, sino también la economía. Yo creo que correcto. Es parte de la vida. Que hacer esa ponderación y tenemos que hacerlo. Y es responsabilidad de todos. Decía Renato de los líderes. Yo sí creo de que definitivamente nosotros tenemos que replantearnos. Como dijo también Julio, nos agarró divididos. Pues este es el momento de unirnos. Tenemos que unirnos como hondureños en un objetivo común que es Honduras, sacar adelante a Honduras. Y eso es lo que tiene que ser la meta de cada uno de nosotros. Pero yo sí creo que eso debe ser. Me gustaría a mí, no sé si se puede, ahí está Ernesto. Ahí está, ya vamos con él. Para que amplíe sobre las medidas de bioseguridad. Y le pedimos disculpas, sé que teníamos algunos problemas de audio, don Ernesto, y por eso es que no habíamos hecho un nuevo contacto, pero ya vamos con usted. Yo le digo a mi productora Carlos Sandino que preferiría que él estuviera con el teléfono. ¿Para qué arriesgarnos? Quiero escuchar un mensaje ya valorativo de él, de todo lo que se ha dicho aquí. Antes voy con Jacqueline Foglia, ya les decía que Jacqueline Foglia es la directora del Consejo Nacional de Inversiones. Jacqueline, bienvenida, buenos días. Buenos días, Renato, y buenos días a todos. Admirable el programa hoy. Sí, en el Consejo Nacional de Inversiones hemos continuado el enfoque que hemos seguido desde hace más de un año, que es el desarrollo del país con enfoque territorial. Asimismo, como se desarrolla el país con este enfoque, también se tiene que ir abriendo el país con este enfoque territorial. El COEP ha trabajado en las mesas para poner protocolos por sectores de mercado, pero también se tiene que hacer por regiones, ya que nosotros tenemos varias fronteras internas. Tenemos 298 municipios y cada una de las alcaldesas y los alcaldes tienen sus diferentes ideas de qué es lo que deben hacer en su municipio. Entonces creo que también se tienen que crear ciertos protocolos para esas fronteras internas, porque muchas de esas fronteras internas entre uno y otro municipio están causando un aislamiento de la economía, y el aislamiento de la economía causa pobreza. Podemos aislarnos como personas, pero la economía tiene que fluir, el mercado tiene que fluir. Dentro de los municipios debería haber
su propio protocolo de apertura de negocios, especialmente a nivel de todos los servicios, lo que hablaba el señor Bartolo, los talleres, los salones, los bufetes, las firmas de arquitectos, de ingenieros, todos esos servicios importantes para que fluya esa economía dentro del municipio, y también en la parte de agricultura y agroindustria para que fluya no solamente dentro pero fuera. Hace algunos días un municipio dijo que quería cerrar completamente su municipio, y que nada entrara y nada saliera. Esa es la receta de la pobreza extrema. Se ha visto en países. Albania hace muchos años dijo que se iba a cerrar completamente y era uno de los países más pobres del mundo. Tenemos que permitir que fluyan los productos y los servicios los que se puedan. También cada municipio tiene un diferente nivel de conectividad y eso no nos podemos olvidar. Muchas veces creemos que la gente puede hacer teletrabajo, pero saliendo de los núcleos urbanos de San Pedro Sula, Tegucigalpa y tal vez alguno que otro ciudad grande, la mayoría del país está muy desconectado y no se puede hacer teletrabajo. Entonces, creo que se tiene que también trabajar mucho con el alcalde Cano, con la Asociación de Municipalidades, para que cada municipio desarrolle también su protocolo de apertura inteligente, siempre con la supervisión médica. Muchas gracias, Renato, y lo felicito por sus excelentes programas. Muchas gracias a Jacqueline Foglia, directora del Consejo Nacional de Inversiones. Yo le voy a dejar el espacio a don Ernesto Lazarus para que nos haga un resumen, que me tocaría a mí hacerlo al final, ¿verdad? Valorativo de todo lo que aquí se ha dicho, porque el asunto está en no criar un monstruo, una pandemia que nos deje más muertos que el propio COVID-19 si colapsa la economía, quiebran las empresas, hay miles de suspensiones de contratos laborales o miles de desempleados, porque eso sí sería otra gran pandemia. ¿Cómo manejar este equilibrio entre cortar la curva ascendente del COVID-19 y no hacer fracasar la economía? Don Ernesto Lazarus en San Pedro Sula. Espero que me estén oyendo, no sé si me están escuchando bien. No, ya hoy sí, ya sería el colmo ya por teléfono que no le escucháramos bien. Hoy sí estamos bien. Muy bien, gracias. Quería hacer un par de reflexiones sobre el primero. Yo creo que no nos ocupa a nosotros tres, con Juan Carlos, Julio Rasdales y yo, porque Bartolo hizo una radiografía perfecta de la situación y la verdad es que lo felicito porque realmente él ha enfocado muy bien el tema de lo que nos está embargando ahorita en este país. Yo sí quisiera ser puntual en varias cosas. Uno, los programas de reinserción a la economía no son perfectos. Tenemos que entender eso. Y si me oyen. Muy bien, adelante. Ok. Y si hablamos, por ejemplo, de las opiniones de los epidemiólogos, hemos platicado no menos de 30, 40 veces con ellos, y ellos coinciden de que hay un compromiso ahorita entre lo que es la parte de la batalla contra el COVID-19 y la batalla contra la pandemia económica. Y coincidimos en que es un compromiso, que no es perfecto. Quiero que entendamos perfectamente bien que la situación se tiene que analizar en el contexto de los riesgos que se tienen de uno y de otro lado. Obviamente, los epidemiólogos van a decir de que, y tienen razón, de que lo óptimo sería que pudiéramos derrotar este enemigo hasta poder exterminar y quedar en cero. Pero eso es una utopía, no existe. Entonces, lo que nos queda es los programas de bioseguridad para vencer el miedo. Y el miedo se está venciendo, porque se vence con conocimientos, con buenas prácticas. Y yo le quiero poner un ejemplo. Si usted va al supermercado, allá hay gente que ya venció ese miedo, porque están sirviéndolo a usted en el día a día. Hay un montón de sectores hoy en día que están trabajando para servirnos. Los alimentos para los que hemos podido pagarlos, siguen llegando a los supermercados. Eso es porque hay gente que está haciendo su trabajo, que hay gente que está dispensando estos productos. Eso quiere decir de que hay gente que exitosamente está trabajando con bioseguridad
y venciendo ese miedo para poder atender las necesidades nuestras. Farmacias, bancas, supermercados, algún sinfín de operaciones que están concatenadas dentro de la economía para poder darnos a nosotros los servicios que necesitamos dentro de la cadena productiva de este país. Entonces tenemos que entender de que el miedo se vence con conocimiento, con buenas prácticas, y tiene que vencerse en todos los estratos de la economía, desde el más grande, que es más sencillo para ellos porque tienen más estructura, a más pequeño, del sector autónomo, que tienen que trabajar para poderse preparar. Ahora, ¿qué sucede? El reto que tenemos ahorita es vencer eso y comenzar a trabajar, porque sabemos que nunca va a haber una solución perfecta y que vamos a tener que entender que vamos a tener que emprender este camino con responsabilidad. Es un trabajo muy delicado, es un trabajo que no es fácil y que obviamente involucra un compromiso de todos para que podamos nosotros emprender exitosamente esta reanudación económica que tanto necesita el país. Entonces, en ese sentido, hagamos cuenta que logramos entrar, y luego viene el otro fenómeno, y es el que yo quisiera que por favor pudiéramos realmente también enfocar. Va a ser la otra, que va a ser la reactivación financiera de los establecimientos y de los empresarios para que puedan volver a emprender. Ahí estaba diciendo Bartolo, la factura del ENEC, es el cuánto. ¿Cómo va este señor a accesar expeditamente a estos fondos para que pueda reiniciar? Entonces se nos va a venir otro tipo de pandemia, que va a ser la quiebra de negocios, porque ustedes creen que con la reactivación económica o con el tema de bioseguridad vamos a emprender de vuelta. No, va a ocupar esta gente tener la necesidad de poder accesar a fondos, y eso es otro reto. Y tiene que existir un andamiaje financiero que permita los fondos de garantía para que este sector pueda accesarlos rápidamente. No puede ser algo que tenga que venir con muchas ataduras, porque si no, no va a servir. La medicina va a llegar demasiado tarde y la economía informal, la economía autónoma va a terminar en un respirador, como están un montón a veces de pacientes. Tenemos que actuar eso. Y luego tenemos que ver que la economía está totalmente concatenada, desde la más grande hasta la más pequeña. Eso implica que también los grandes van a tener que ver cómo pueden readecuar, porque tan importante es el chiquito que el grande. Correcto. Porque el chiquito compra del grande. Correcto. Entonces necesita tener los productos. ¿Y qué sucede si la cadena se interrumpe? Entonces, ¿qué va a vender el pequeño si no puede comprarle al grande porque el grande no puede entrar? Entonces tenemos que entrar en unos procesos de reactivación. Y me gusta que esté Julio ahí, que es un economista connotado de ese país, para que pueda también opinar de que aquí nosotros tenemos, como bien dice él, es un nuevo comienzo. También lo ha dicho Juan Carlos. Realmente tenemos que vernos hacia el interno y ver quiénes son los que están sosteniendo hoy por hoy, sacrificándose en esta economía de Honduras. Somos los hondureños. Tenemos que ver eso, y tenemos que ver que el andamiaje financiero va a ocupar una redefinición que permita que estas empresas se puedan reconstruir fortalecidas, incluso hacer un reemprendimiento, una redefinición de cómo nosotros podemos convertirnos en una economía próspera. Porque no podemos nosotros seguir midiendo nuestro crecimiento en términos de un 3 o 4% de crecimiento del Producto Interno Bruto anual, cuando deberíamos de estar en 7 o 8%. Y ojo, cuando hablamos nosotros del 3 a 4%, estamos hablando de 3 rubros que participan activamente en ese crecimiento. Es banca, es energía y es comunicaciones. ¿Dónde quedan los otros sectores? Quiere decir que si esos crecen, los otros estamos en negativo. ¿Y por qué? Porque no existe un andamiaje financiero que permite el crecimiento sostenido de las empresas privadas en este país, desde el más chiquito hasta el más grande. Se tiene que volver a definir esto, se tiene que volver a emprender un nuevo comienzo que nos permita a nosotros reconstruirnos para que podamos volver a la actividad productiva con ímpetu, con confianza, y que podamos crear oportunidades de empleo. Esa es la misión que tenemos ahorita. Ahorita un fondo de auxilio en todos los sectores, sin discriminación.
Y luego vendrá el andamiaje financiero que necesitan todos, fondos de garantía para todos. Y no tener miedo a esto, porque en realidad tenemos que vencer este miedo en todos los sentidos, bioseguridad y también en la parte financiera. Entonces yo lo que quiero decir es, nuestra salud está en nuestras manos y nosotros, nuestra salud, primero va a ser el programa de bioseguridad, vamos a tener que emprender el camino, sabemos que no va a ser fácil, el programa no va a ser perfecto, va a tener sus riesgos. Podemos tener algunas experiencias malas de que podemos perder algún amigo, un colaborador, pero ese es el camino que nos toca como un país subdesarrollado. No tenemos la oportunidad nosotros de poder seguir esperando. Tenemos que recuperar el camino de la productividad. Y eso es lo que yo quisiera que entendiéramos, porque en realidad esta pobre gente, el mesero, el dueño de un pequeño restaurante, la peinadora, el sastre, no pueden seguir esperando. Así que esos son los dos temas que yo quisiera realmente concentrarme. Tener que entrar en el tema de bioseguridad y luego cómo nosotros vamos a aliviar a esta gente para que pueda emprender su actividad económica y luego cómo lo vamos a apuntalar con una estructura financiera que venga a enfocarse a las grandes necesidades de todos los tamaños de empresa. Gracias. No, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué te parece? Extraordinario. Mira, Renato, yo quisiera puntualizar en dos elementos. Primero, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras estamos trabajando y nos hemos reunido muchas veces ya con el COEP, con personeros también y representantes de distintos gremios acá en el país para elaborar una propuesta que permita, considerando los elementos científicos, considerando la rigurosidad que te da una metodología clara, cómo poder sacar al país del enorme problema que tenemos en este momento y que definitivamente no fue causado por razones internas, en 5 elementos básicos. El tema de la bioseguridad, que ya lo ha expuesto bastante bien el ingeniero Lazarus, el tema de la evasión de esa pandemia y del control de esa pandemia de manera adecuada, el tema de la seguridad alimentaria, que es clave, y me alegra muchísimo escuchar a Jacqueline Foglia, que la considero una de las profesionales más mejor formadas en este país en temas estratégicos. Por eso me agrada mucho que esté hablando ella del tema territorial. Es un tema que venimos nosotros desde hace mucho tiempo hablando. Desde el Plan de Nación hablábamos de las regiones y de la importancia que tiene enfocarse en el tema territorial y del agua. El tercer tema que es importante es lo que ya decía el ingeniero Lazarus, el tema económico, el control de las variables macroeconómicas y específicamente de las variables fiscales, pero también del tema financiero. En cuarto lugar, la parte ecológica, que es clave en el país y que hay que hacer un revolvente acá en Honduras sobre el tema del ambiente, ¿verdad? Y creo que es fundamental y no debemos olvidarlo. Y por último, Renato, la gobernanza. Ese nuevo pacto que debemos de forjar en este momento de crisis, repito las palabras de Churchill, no debemos de desaprovechar una buena crisis para sacar lecciones y una nueva forma de hacer las cosas. Lo que tú decías, la confianza, reacondicionar la confianza acá en el país, la confianza ciudadana, porque si no lo hacemos, difícilmente vamos a cambiar. En esos 5 elementos la Universidad Nacional Autónoma de Honduras va a basar su propuesta. Hay algunos temas que son claves. Me decía Selma hace poquito por teléfono, es importante, Selma Estrada, es importante tratar los temas, por ejemplo, de la parte psicológica, la parte cómo cambiamos estos elementos de la forma de pensar acá en el país también de la ciudadanía. Creo que hay que tocar todos estos elementos, Renato, porque si no va a ser muy difícil que el país pueda cambiar de una vez. Ya hemos tenido muchas oportunidades y las hemos desperdiciado. El Mitch fue una oportunidad, el golpe de Estado también, donde estos elementos negativos podíamos sacar cosas positivas, no lo hicimos, y creo que este
y voy a mandar de esta manera y voy a atacar así. Aísla a la sociedad, divide más a la sociedad, impide que logremos esos consensos sobre esos temas que está enunciando Lázaro, que está diciendo Raudales, que está planteando Bartolo, que tú estás diciendo, Juan Carlos. Ese es un llamado de atención. Si hay hombre que necesita apoyo, es el gobernante, pero si el gobernante no tolera críticas y se dedica a atacar, divide, fragmenta más a la sociedad y pone más en precario su gobernabilidad. ¿Quién debería estar más preocupado por su gobernabilidad? Es él. Pero bueno, miren, el tema no es este, lo que pasa que aquí surgen elementos que hay que meterle insumos. Es que son elementos claves, Renato. No, nosotros en la mesa está el sector social de la economía, está el gobierno y está la empresa privada. Y la empresa privada es tan amplia y tan grande de que están también la academia, está una serie de personas. Acuérdense que las universidades privadas de Honduras son parte del COEP y entonces están destacados todos estos profesionales. Y hemos estado trabajando en conjunto y con además, todo el Consejo de Educación Superior. Con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras nos hemos reunido una infinidad de veces con el rector Herrera y hemos discutido de toda clase. Pero por cierto ha asumido un gran liderazgo en todo esto. Permítame una pausa y luego ya vienen las conclusiones porque tenemos unas pausas comerciales atrasadas, si no hay protesta de sus colegas empresarios. Así que por favor. Volvemos con Frente a Frente gracias a Farmacias Imán. Ingresa a la página web o descarga la app de Farmacias Imán. Crea tu cuenta y ordena tus medicamentos desde la comodidad de tu hogar para evitar el contagio del COVID-19. Ya en la recta final leemos los últimos mensajes en nuestras redes sociales. El Club de Consumidores de Honduras comenta: si el gobierno dice estar listo y los grandes empresarios dicen también estar listos con medidas de bioseguridad, es nuestro deber advertirles que los consumidores no estamos listos. Por tanto, sin demanda no podrá existir un avance económico y todo esto se convierte en humo. Rogel Flores: si el gobierno soluciona a medias, decreta estado de sitio, pero no proyecta capital o reduce impuestos a empresas para sostener empleos, tampoco se lo inyecta a las personas. Con esto empobrece más de lo que ya está la economía de la mayoría de la población, pero el saqueo continúa. René Bendaña: lo felicito, Renato, por tener a personas como don Bartolo, personas que sufren directamente las consecuencias de este sistema fallido. Debería de invitar a personas de la calle al azar y que así den su realidad. Eduardo Pinot: los cobros de energía promediados realizados por Energía Honduras son un atropello al ciudadano común, a los pequeños y medianos empresarios. Esto afecta directamente la economía. El gobierno debe tomar cartas en el asunto, se debe cobrar el valor real. Los promedios son un fraude. Un último mensaje de Alex Medina: mi pregunta es cómo hacer entender a la banca que le preste a los pequeños emprendedores sin que ponga de requisito que el pequeño emprendedor facture arriba de 10,000 millones. Porque déjenme decirle que este es el requisito que piden los banqueros para realizar un préstamo. Agradecemos sus consultas y comentarios. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos. Continuamos con Me está llegando un mensaje que quiero leerlo antes de finalizar el programa. Bueno, cuando uno busca las cosas no las encuentra, pero me llamó la atención este mensaje de una empresa. Antes escucho así brevemente ya Julio Raudales como conclusión. Julio, unos 45 segundos. Creo que es muy importante en este momento, Renato, hacer un llamado a todos los sectores, desde la ciencia, desde la rigurosidad científica, para trabajar este tema con seriedad, con responsabilidad, para que cada quien asuma su rol y nos olvidemos un poco de las divisiones que hemos tenido acá en el país. Este es un país
al cual esta pandemia lo encontró sumamente dividido y es necesario olvidarlo, dar un paso adelante, ser responsable. Y te cito por último, Renato, al filósofo más importante en este momento en el mundo, Byung-Chul Han, que es surcoreano. Él dijo respecto a esta pandemia, nos va a obligar a retroceder al feudalismo. Tenemos dos opciones, y eso es en base a lo que estabas diciendo antes de la pausa. O nos volvemos autoritarios, lo cual no es deseable, o desarrollamos una ciudadanía activa. Son las dos opciones que tenemos para salir del asunto. Y creo que la segunda opción es la más sana, es la que nos conviene y es la que nos hará entrar por el paso firme al siglo XXI con todos sus retos y todos los elementos que tenemos que trabajarlos. Esa es la invitación que yo hago. Cultivemos la ciudadanía activa y olvidemos los autoritarismos que solo nos llevarán al siglo XIV. No podemos enfrentar esta pandemia como los europeos enfrentaron la peste bubónica, la peste negra. Enfrentémosla con las armas que nos da el siglo XXI. Paradoja, mucha gente que quiere trabajar y no se le permite o no puede. ¿Y qué con los empleados que sí pueden trabajar y no están presentándose a sus labores por mera liberalidad y quieren que se les pague todo el sueldo, igual a sus compañeros que sí están trabajando? Además, están saboteando la operación de las empresas o de la empresa que les da la oportunidad de un empleo y con todas las medidas de bioseguridad. Totalmente. ¿Es justo esto? No. Es algo así como que un periodista, un policía, una enfermera, un agricultor dijera, no vamos a ir a trabajar porque hay que quedarse en casa. No, hombre. Ah, está pasando, hay que investigar. Sí, claro que está pasando. Me ponen el mensaje para que usted lo investigue. Yo voy a investigarlo, Sí. yo voy a hablar. Y bueno, y me envía Rubén Darío Osorto. Me envía Rubén Darío Osorto lo siguiente, ya a manera de resumen. El otro, por favor. Al caer el consumo, las exportaciones y las inversiones, se aumenta el desempleo, la informalidad, la economía de subsistencia y la pobreza. Al caer el consumo, las exportaciones y las inversiones, se aumenta el desempleo, la informalidad, la economía de subsistencia y la pobreza. Habrá una presión migratoria enorme y sin destino al cual ir. Muchas empresas y familias no podrán honrar sus créditos, lo que pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero, comercial y bancario. La deuda está en alrededor de 43% del PIB y el déficit es muy moderado, 2,4% del PIB, por lo que Honduras tiene alguna flexibilidad para atender la pandemia. Los brotes de la enfermedad que inevitablemente se darán harán que el gobierno deba seguir en alerta y dispuesto a gastar más. ¿Quién lo mandó? Rubén Darío Osorto. Muy bien, Bartolo Guzmán, ya con un mensaje breve para despedirnos. Bueno, yo, gracias Renato nuevamente, yo lo único es que excito a los conciudadanos de este país a que luchemos por unirnos más y a olvidarnos de tanta politiquería, que es lo que nos tiene pobres más. Porque hay muchas veces los políticos boicotean las cosas y Honduras lo que necesita es que tenga paz, tranquilidad, y para que podamos mejorar la economía y la sociedad, la educación, todo eso se va a mejorar si nos unimos todos. Eso es lo que yo deseo para mi país, Renato. Muy bien, Bartolo. Que tenga éxito, Bartolo. Gracias. Al igual que todos los emprendedores, como usted, la última pausa y nos despedimos ya al final con el mensaje del presidente del COEP, Juan Carlos Sicafi.